Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento, es el libro del Deuteronomio. Ya estamos concluyendo todo el Pentateuco, de cierta manera, en nuestra reflexión. Ciertamente que estamos mirando desde una estructura que nosotros le llamamos macro, es decir, de una manera muy amplia, y esta macroestructura que nosotros encontramos en la Biblia es tan importante para que después nosotros, en nuestro estudio particular, podamos entender cuál es el sentido y cuál es el mensaje de cada uno de los versículos o de cada uno de los pasajes que el autor sagrado nos quiere transmitir. Esto es lo esencial y lo fundamental. Entonces estamos ya casi concluyendo, estamos hoy comenzando con el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Pueden mirarlo, pueden seguir, tengan su Biblia ahí con ustedes, y se refiere a la muerte y a la sepultura de Moisés. Desde el versículo 1, leamos ahora hasta el versículo 8, que nos cuenta de la muerte y de la sepultura de Moisés. Moisés, dice, subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Peor, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Cuando murió Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las estepas de Moab. Así se cumplió el período de llanto y de duelo por la muerte de Moisés. Entonces, esto es lo que encontramos en estos primeros versículos, del 1 al 8, es decir, sobre la muerte de Moisés.
Ciertamente que nosotros sabemos en nuestro estudio de introducción general sobre la Biblia, habíamos dicho que todo el Pentateuco lo escribe Moisés. Y aquí es la muerte de Moisés. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo Moisés escribiría esto? Si él es el que se está muriendo, ¿verdad? ¿Cómo escribiría? ¿O cómo sucedió su muerte? Hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Algunos dicen que Moisés como que tiene una visión antes de lo que iba a suceder con él, como que escribe. Otros dicen entonces que son sus seguidores. En fin, hay de todo un poco para decir simplemente, y algunos quieren salvar a toda costa, que es Moisés el que escribe la Biblia, el Pentateuco. Ciertamente con los estudios avanzados hoy en día sobre la Biblia, nosotros podemos decir que esta es la reflexión, ¿verdad?, posterior que se está haciendo, y esta es la reflexión que nosotros encontramos en todo caso sobre el Deuteronomio. Es la comunidad que reflexiona, es la comunidad entonces que nos está narrando lo que había sucedido con Moisés. Es la comunidad entonces que está narrando todo lo que él había caminado, todo lo que Moisés había dicho, pero con situaciones bien específicas de lo que reflexiona la comunidad y de lo que tiene que enseñar. Y es por eso que pone, ¿verdad?, en boca de Moisés, es por eso que aquí encontramos que el autor sagrado, que quiere tener la fuerza, ¿verdad?, de lo que nos está transmitiendo, nos va diciendo lo que Dios había comunicado a su pueblo a través de este pontífice, es decir, de Moisés que une, Moisés entonces que hace de puente, porque es Moisés el que recibe siempre la palabra de Dios, Moisés es el que transmite, Moisés es el que da entonces a conocer al pueblo qué es lo que Dios quiere dentro de su voluntad, ¿verdad? Y entonces por eso ya sabemos que todo lo que encontramos en el libro del Pentateuco, desde el Génesis hasta aquí, que nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿verdad?, hasta el versículo final de este capítulo 34 del Deuteronomio, es una reflexión posterior, es una reflexión del pueblo, es una reflexión de la comunidad. Eso es lo que nosotros le llamamos la iglesia, el cajal. Y ya sabemos también que esto se hace en un tercer momento. La Biblia se escribe en un tercer momento de la realidad de la que nosotros estamos hablando. Porque el primer momento, ¿cuál sería? Y sería el hecho en sí, lo que podría ser el hecho histórico o lo que podría ser la experiencia de este pueblo con relación a Dios. O podemos decir también la situación de controversia o la dificultad que se presenta y que el autor sagrado o la comunidad reflexiona y quiere ponerlo a consideración. Porque no nos olvidemos que la Biblia siempre es un libro pedagógico. Tiene ese deseo de transmitir, de enseñar, de comunicar y decirnos qué es lo que nosotros tenemos que creer, cómo es que nosotros tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que tomar como mensaje principal de todas las enseñanzas que nos va transmitiendo la comunidad. Bueno, entonces, el segundo momento sería justamente este pueblo, esta comunidad, esta iglesia que reflexiona. Iglesia quiere decir Atuazú, ¿verdad?, del cajal, que se reúne, que piensa, que ahora entonces, ante situaciones bien concretas de lo que ellos están viviendo, miran su experiencia, esa experiencia, por eso decimos situaciones concretas, dentro de un contexto histórico. Y ahí entonces comienzan a cuestionarse y comienzan a reflexionar. Y ahí entonces, en este segundo momento, es que la comunidad da respuestas, pero ¿desde dónde? Y da entonces respuesta desde los elementos de su creencia, desde los elementos de lo que la tradición, ahí está. Por eso que la tradición es demasiado importante, ¿verdad? La iglesia siempre ha insistido en el aspecto de la tradición. Ciertamente que los protestantes, pero esto hasta yo decía que es una herejía desde el momento en el cual uno va contra la misma tradición, porque todo lo que va surgiendo, ¿qué es lo que surge? Lo que surge en la Biblia y lo que tenemos por escrito en realidad es lo que la comunidad va viviendo para solucionar desde Dios, solucionar desde una reflexión divina, solucionar desde una situación entonces en que el pueblo, el cajal, la iglesia se encuentra a los problemas concretos del hombre. Y ahí recién nosotros encontramos el mensaje específico y fundamental que nos transmite cada versículo, cada capítulo de la Biblia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero.
lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Hoy en día vemos muchas situaciones que nos están costando. Tenemos muchísimo trabajo, las noticias no son tan positivas. Vemos que el mundo está arrojándonos una necesidad de cosas materiales. Y me doy cuenta que entre más vemos esto, algo en nuestro corazón está implorando una verdadera felicidad, una alegría que las cosas pasajeras no nos los dan. Y por eso vamos a profundizar en qué es la alegría cristiana. Es verdad que nuestro corazón tiene muchísimas heridas, tiene debilidades, nos hemos equivocado, pero también nos damos cuenta que en ese corazón hay una necesidad de Dios. ¿Por qué hay esa necesidad? Porque en Lucas encontramos que nuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Y qué significa eso? Que alguien desde toda la eternidad ha pensado en nosotros, que hemos sido amados, llamados, reconocidos por alguien y que nos da la vida, que es Dios. Que tenemos una misión y que por algo estamos aquí. Y por lo mismo hay esa búsqueda de sentido, de una verdadera felicidad, algo que nos llene el corazón. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero. Lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Es impresionante lo que una persona solo con una sonrisa puede aportar en nosotros. Es muy fuerte darnos cuenta que el reconocer lo que Dios hace en nosotros nos hace sonreír. Ver el pasado desde la mirada de Dios nos hace reconocer su presencia. Ver el pasado, ver a las personas como un regalo del cielo, nos hace cambiar la perspectiva. Y en cambio, cuando estamos mirando desde nosotros, desde lo que nos cuesta, algo queda nublado en lo que vivimos. Vamos a juntos leer un pasaje que nos puede dar muchísima luz sobre esto. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esto es la carta a los Filipenses que San Pablo les escribe. Y si lo resumimos, es como una invitación a darnos cuenta que hoy el mundo necesita testigos de alegría. Hoy el mundo necesita cristianos convencidos porque nos sabemos amados y mirados por Dios, que sabemos reconocer en nuestro corazón que alguien está obrando en nosotros. Hoy en día el testimonio de la alegría es muy importante. Hoy en día necesitamos personas, necesitamos situaciones que susciten en nosotros actos de esperanza, de fe y de amor. Por eso no dudemos. Cuando tengamos miedo, saber que nuestros nombres están escritos en el cielo nos puede dar una fuerza para seguir adelante con muchísimo amor y con mucha confianza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país.
y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho
tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un colofón, una conclusión sobre este hermosísimo libro y con esto también estamos concluyendo el Pentateuco. Con esta conclusión general, con este colofón, nosotros también queremos dejar bien claro algunos de los elementos y algunos de los temas particulares, esenciales. Estábamos hablando de la alianza y estábamos definiendo lo que significaba esta alianza. Es la relación entonces entre Dios y el hombre. En primer lugar, es esto. Dios que elige al pueblo, por otra parte, el pueblo, ¿verdad?, que se entusiasma y también le elige a Dios, es decir, acepta la propuesta de Dios. Es así como presenta la Biblia. Atención, la propuesta viene siempre de Dios. La propuesta viene siempre de Dios. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos una frase que normalmente repetimos bastante, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone, y la gente, ¿verdad? Así en una forma general. Sí, más o menos uno puede entender qué es lo que está queriendo decir. Pero sin embargo, la Biblia te pone en un sentido totalmente contrario, ¿verdad? Porque la propuesta en la Biblia, siempre la propuesta del amor de Dios, es el mismo, el que le está proponiendo al hombre el camino para que sea feliz. Mi hijo querido, yo te creé y esta es mi propuesta. Quiero que vivas de esta manera. Para que goces plenamente, ¿verdad?, de todas esas cualidades y riquezas que yo te he dado, que son los elementos fundamentales para que vos te puedas realizar como persona. Apego a la propuesta de Dios. Es decir, como que yo no sé, estoy creando algo y entonces es mi propuesta, porque tengo la creágena, tengo la yapógena, y así también la creación. En realidad es Dios entonces el que crea, Dios el que nos regala las cualidades, las capacidades, y por lo tanto esta es la propuesta de Dios. Ahora nosotros, entre comillas, vamos a entender, porque el plan de salvación, y es espectacular esto lo que encontramos en la Biblia, la respuesta es del hombre. Es decir, ante esta propuesta de Dios, es el hombre entonces el que dispone. Ñande con la yayapopona tera yayapobai. Ñande la yayapopona tera yayapobai. En la Biblia encontramos capítulo 3 del Génesis, versículo 5, ante esta tentación. Si ustedes comen de este fruto del árbol, ustedes serán como dioses. Y ahí entonces, esta es la tentación ante la propuesta de Dios que no tenía que hacer. Capítulo 2 del Génesis, versículo 16-17. No comerás de ese fruto, de ese árbol que está en medio del jardín, bajo pena de muerte, le dice. Es decir, vos vas a ser un infeliz si no te aceptás a vos mismo, porque ese fruto de ese árbol que está en el medio del jardín, ¿saben a quién representa? A Dios mismo. O sea que en de reyepo yaisejina, por la misma esencia divina, o sea, vos querés considerarte Dios, querés ser Dios. Y esa es la tentación que le da a la serpiente, que le propone también una propuesta también a la serpiente. Y entonces ante dos propuestas, la propuesta de Dios que le dice, bueno, vos vas a ser feliz asumiendo tu propia existencia, lo que vos sos, entonces, y de acuerdo a eso procurás vivir y entonces vas a ser feliz. Pero si vos estás soñando, si vos querés ser Dios, querés ser autosuficiente y no te da, porque vos no sos Dios, vos entonces por la misma creación, vos no sos un Dios, ¿verdad? Vos sos humano, sos persona, sos criatura. Pero sin embargo, el hombre piensa ante la tentación que puede ser autosuficiente igualito que Dios. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán iguales
a Dios. Y si yo soy igual a Dios, quiere decir que ya no le necesito a Dios. Yo puedo hacer lo que quiero y como quiero. Bueno, ante estas situaciones que nosotros tenemos que ubicarnos, queridos hermanos, y esta es la propuesta muy interesante de parte de Dios. Por eso la alianza es una propuesta de Dios al hombre. Y ahora tiene que haber una respuesta de parte del hombre. Lo que llevó a escoger a Israel de entre todos los pueblos es el amor de Dios, le escogió. Y esta es su propuesta ahora, establecer con el hombre una alianza. El hombre debe corresponder. Israel, es decir, tiene que tomar esa actitud de total fidelidad y obediencia a esta propuesta. Esta es la propuesta, mi hijo querido. Yo te regalé todos estos dones. Ahora, tu respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta a este berit, a esta alianza? Porque vos podés tomar un camino totalmente diverso, pero tenés que saber que las consecuencias de una o de otra, cualquiera. El Deuteronomio justamente nos presenta en el capítulo 30, versículo 15 en adelante, cuando nos decía, yo te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Ante el bien y el mal. Ahí ya entra otro elemento que es la libertad. ¿Quién es el que va a discernir lo que está bien y lo que está mal? Y vos. La propuesta está hecha, está ahí frente a tus ojos. En tu libertad vos vas a decidir lo que está bien o lo que está mal, pero sos vos el que vas a decidir, tomar, optar por algo. Si vos decidiste el bien, ciertamente que te vas a realizar. Coge a esa la gente, aponada lleva, de yuruyaita siempre. ¿Por qué? Y porque justamente hiciste una elección que te hace vivir la plenitud de tu propia existencia, de lo que vos sos. Pero ciertamente que cuando nosotros elegimos caminos equivocados, las consecuencias también son consecuencias fatales, ¿verdad?, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos lleva a la infelicidad total. Tal vez en ese momento parece que nosotros estamos viviendo muy felices. Pero yo les puedo decir que en estos 26 años de sacerdocio que tengo, escuchando a las personas, acompañando espiritualmente lo más profundo del espíritu del hombre, porque ya hay luego un cuestionamiento personal individual. Entre lo que te hago mañana ya peñan de pupeas ya se pio hay alguno de repente le agarra ese ya es ahí señal de verdad. ¿Qué es el qué linda esa palabra nuestra, verdad? El es un sentimiento que ni nosotros mismos podemos explicar, pero parece que es una insatisfacción, una falta de realización plena. Y entonces cuando está el entonces eso es lo que quiere decir tomar también de ciertas maneras, en ciertos momentos nosotros tomamos caminos que no nos están llevando a esa felicidad plena, a cumplir ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir mirando un poco y vamos a reflexionar de todo lo que significa la alianza. La alianza entonces es mucho más que simplemente un pacto, poner ahí algo, firmar por escribanía y listo, cada uno toye ella, sino que aquí la alianza significa un compromiso sobre un proyecto hermoso y bueno que nos va a llevar a una felicidad plena. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renueva
tu amor y ten piedad, Señor. Te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado. Quiero seguirte hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos leyendo y estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, pero sobre los temas primordiales, esenciales, algunos temas particulares. Estamos sobre el tema de la alianza, con esa preocupación que decíamos bastante hacia el prójimo. El pensamiento deuteronomístico mira mucho el aspecto de la comunidad, ciertamente, pero apuntando concretamente al prójimo, al hermano, porque más vio la comunidad que ñandé. Jamás dice la ñandé. Ñandé quiere decir yo individual, pero en relación con mi hermano, con varios hermanos, con esos que están conmigo. Y por lo tanto, desde ahí nosotros podemos entender el aspecto comunitario. Y por otra parte, como rasgo de preocupación importante es la cuestión de la igualdad, decíamos. Y que no solo se da, decíamos, en algunos rasgos, sino que en todo el Antiguo Testamento aparece este tema. Se da con respecto a ambos sexos, ¿verdad? Una importancia esencial, mirando tanto a la mujer como al varón, y por lo tanto le da un trato bastante igualitario. Tampoco, atención, excluye esa relación de alianza a las personas que no pertenecen por nacimiento al pueblo de Israel. Aquí entramos siempre dentro del tema de igualdad, pero sobre otras personas. El otro nos hablaba de la mujer como tal, la mujer que es valorada, la mujer que tiene los mismos derechos, la mujer que debe ser amada también, igual que el hombre, dentro de esas características esenciales, ¿verdad? De su propia humanidad. En ese sentido somos iguales, ¿verdad? Y por lo tanto ahora nosotros pasamos a este otro elemento. Las personas que no pertenecen por nacimiento al pueblo de Israel, igual hay que tratarlos de la misma manera, es decir, tiene que haber un gran respeto. Y esa es una corriente y es una explicación muy linda del libro del Deuteronomio. Porque antes era un poco a la buena de Dios, más o menos. O sea, eso quedaba un poco en manos de quién lo tenía, de cómo lo hacía, incluso algunos tratos o maltratos con respecto al extranjero, con respecto a las personas que no pertenecen por nacimiento al pueblo. Sin embargo, aquí no se excluye ninguna de esas relaciones. Al contrario, se procura darle sentido, encontrar, apoyar. Incluso el Antiguo Testamento te habla muchísimo del forastero, el hecho de respetar al otro hermano, al forastero. Y te pone incluso, esto es lindo que lo meditemos y nos demos cuenta, porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo fue dando ese paso? ¿Por qué que Israel primero era como un poco reacio, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? Que como que invaden, entre comillas lo digo, nuestra propiedad, como que invaden nuestra situación donde nos encontramos, ¿verdad? Pero sin embargo que después poco a poco se va abriendo. ¿Pero por qué eso? Y porque justamente el pueblo de Israel, al estar en Babilonia, ellos ahí experimentaron que era importante el ser, entre comillas lo digo, bien tratados. Al estar fuera de su realidad, al estar fuera de su tierra y al estar exiliados entonces en esa situación de dolor, en esa situación difícil, es que nace ese Atihuazú, ¿verdad? Esa comunidad. Pero dentro de esa comunidad, dentro de esa sinagoga,
el sinagogués, es donde van apareciendo estos momentos de reflexión. Y los momentos de reflexión van a apuntar siempre al aspecto de la igualdad, pero por otra parte también van a apuntar a este otro contenido, que es el ser protegido dentro de esa comunidad. Y esto es esencial, es decir, que es la comunidad la que se hace responsable de cada individuo. Y cada individuo entonces, por lo tanto, también tiene que hacerse responsable de su propia comunidad. No es que yo solamente tengo que pedir, ¿verdad?, a mi comunidad. La comunidad me que se pea, la comunidad pea, la comunidad. Vos, ¿qué das a la comunidad? Porque la comunidad se forma en la medida en que nosotros individualmente apoyamos, nos acercamos y damos ese granito de arena para que se forme la verdadera comunidad. Y eso lo hacemos juntos, ¿verdad? Eso lo hacemos juntos, pero individualmente cada uno. El peregrino extranjero que habita en Israel debe ser atendido y protegido. ¿Se dan cuenta? El peregrino o extranjero debe ser atendido y debe ser, por otra parte, también, dice, además de todo eso, debe ser protegido. La protección, a pesar de que es un extranjero que está llegando a esa tierra. Capítulo 18, nosotros tenemos también ese pasaje muy interesante en que dice 3 personas como que se están acercando a la carpa de Abraham. Abraham que está frente a su tienda. Cuando él lo descubre, sale corriendo, se va, se postra ante estos 3 que están llegando, forasteros. Y ahí, postrándose enseguida, les indica, les hace sentar a la mesa, les lleva bajo la sombra, hace preparar enseguida un poco de comida, los trae, etc. Y mientras está, y encima dice, y ahí se quedó parado, ¿viste?, al lado de ellos. O sea, es una forma tan interesante de enseñarnos la Biblia, el aspecto del cuidado y del respeto hacia el forastero. Y después, más adelante, cuando nosotros ya, después del Éxodo, hablamos de la famosa esclavitud, ¿verdad?, del pueblo de Israel en Egipto, al 2x3, como que el Señor le habla a Israel para llamarle la atención y para decirle, tenés que estar atento a todas las personas, vos no te cierres a vos mismo, vos tenés que estar abierto y tenés que ayudar a los demás. Entonces, aquí encontramos algunas frases interesantes, por ejemplo, que dice, así como yo fui extranjero, o Dios le está diciendo, así como tú fuiste extranjero en tierras de Egipto, estuviste en la esclavitud, así como vos sentiste ñantú lleva como pueblo, que fue bastante difícil, entonces así también vos tenés que ser muy, 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 muy abierto al extranjero, a la persona que necesita, a esa persona que está entonces allí a tu lado. El peregrino o extranjero que habita en Israel debe ser atendido y protegido, como deben serlo igualmente otros miembros débiles de la comunidad, que correrían peligro de verse marginados u olvidados. Los huérfanos y las viudas, por ejemplo, ¿viste? Huérfanos y viudas, entonces tenemos que ver cómo los vamos a ayudar. Los levitas, a quienes no les ha sido asignada una propiedad como porción de la tierra santa. A ellos no se les dio la tierra, a los levitas. Aún los animales de que se sirve el israelita, su buey y su asno, deben gozar del descanso sabático. Imagínense, hasta los animales deben gozar del aspecto sabático. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares, en esta ocasión cerrando todo el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, los primeros que le llamamos, ¿verdad?, la Torá en hebreo, Pentateuco. Desde el griego viene este nombre para nosotros, de la Biblia griega, y principalmente dando como colofón también, después de haber estudiado y leído el libro del Deuteronomio. Veamos a continuación, al estudiar estos documentos que nosotros le llamamos dentro del género literario tratados de alianza, se advirtió que todos ellos, todos estos géneros literarios, siguen un esquema común. Siguen un esquema común. Ya dijimos que el pueblo, cuando escribe, o el pueblo, cuando comienza a expresar lo suyo, tiene influencia de la realidad de su tiempo, de su contexto histórico. Y por lo tanto, la Biblia se está escribiendo dentro de ese contexto histórico, donde existía en ese tiempo y en ese momento el género literario que nosotros hoy le llamamos, ¿verdad?, así, tratados de alianza. Y por lo tanto, tienen un esquema común, aunque pueda faltar también a veces uno u otro de los elementos que constituyen ese esquema de tratados de alianza. Veamos un poco el primero de los elementos fundamentales. Primero hay un preámbulo. Vamos a ir anotando, por favor, porque tenemos que entenderlo muy bien. Son 5 elementos fundamentales dentro de la estructura de lo que nosotros le estamos llamando los tratados de alianza. Comienza con un preámbulo. ¿Y qué quiere decir este preámbulo? Aquí se indica el nombre y los títulos del soberano, es decir, lo primero es la presentación del rey, digamos, o del soberano, o de aquella persona que va a estar al frente y que va a ofrecer, el que va a ofrecer, porque aquí primero se le presenta al que va a ofrecer esa alianza. En segundo lugar, tenemos el prólogo histórico. Veamos qué significa este prólogo histórico. Aquí el soberano recuerda a su vasallo, es decir, con quien él va a hacer este pacto, este berit, a quien le va a ofrecer protección. Entonces recuerda a su vasallo los acontecimientos previos al pacto y especialmente los beneficios que le ha hecho. Entonces, como mando ahí, mismo, le mando ahora, o sea, le recuerda todos los beneficios. Yo hice esto por vos, yo te salvé de esto, yo te ofrecí esta ayuda. Entonces, el soberano es como que le hace escuchar bien. Ella tende a poner que las están de ahí. Porque yo soy el soberano, ciertamente, es el que está al frente, ¿verdad?, el que tiene mayor fuerza. Entonces le está diciendo y le está recordando a ese vasallo por qué ahora nosotros vamos a hacer esta alianza, porque yo verdaderamente te quiero ayudar, yo ya te ayudé, mira que esto, y comienza a nombrarles todos los acontecimientos que previamente habían sucedido antes del pacto. Un tercer momento son las estipulaciones. ¿Qué significan estas estipulaciones? Son todas aquellas estipulaciones que los contrayentes, es decir, los que van a hacer el pacto, porque puede ser con 1, con 2 o con 3, ¿verdad?, los pactos que nosotros hacemos, yo como rey, si tengo varios vasallos, entonces con cada uno tal vez le haga algún cambio pequeño de acuerdo a quién sea ese vasallo, pero siempre la estructura, decíamos, es la misma. Entonces estos contrayentes se obligan a observar cuáles son entonces estas estipulaciones. Es importante, eso entra en un tercer momento. Todas las estipulaciones que nosotros vamos a poner aquí es prácticamente como ir frente a la escribanía y decir, bueno, estas son nuestras estipulaciones. Nosotros sobre esto nos vamos a comprometer, firma, sello, archívese y comuníquese, como decimos en un decreto, ¿verdad? Y todas las estipulaciones que aparecen en ese escrito. Luego tenemos la invocación de los testigos. ¿Qué significa esta invocación de los testigos? Se trata de los dioses de los pueblos que celebran el pacto. Aquí entonces entra el aspecto religioso, ¿verdad? El aspecto, vamos a decir, de quien sella y le da fuerza a este dicho o a este tratado nuestro. Por eso en la cuarta parte está la invocación de testigos. ¿Quiénes son estos verdaderos testigos? Son los dioses.
Es entonces un alma bastante religiosa, es alguien que piensa, que se evoca hacia Dios y por eso que está haciendo una invocación de testigos. Queremos nosotros hacer un pacto, pero teniendo estos testigos que son los mismos dioses. Y luego el quinto y último momento dentro de este tratado, nosotros encontramos las bendiciones y las maldiciones. Porque hicimos este tratado, nosotros nos comprometimos con estas estipulaciones y por lo tanto, después de haber invocado y dicho a los dioses cómo sería, entonces ahora tenemos que poner estas bendiciones y maldiciones. ¿Pero por qué? Porque por ahí puede ser que nosotros faltemos a nuestra palabra. Ya poina peñande, ya estipulaba qué estipulaciones habíamos puesto, que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de las estipulaciones pactadas. Nosotros entonces tenemos que ver eso, seguirán al cumplimiento o incumplimiento de las estipulaciones pactadas. Por ahí tenemos que apuntar. Bendiciones y maldiciones. ¿Hicimos o no hicimos? Y veamos entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo, ¿verdad? Se reconoce entonces generalmente que la sección central del Deuteronomio y en parte también otras secciones del libro se acomodan a este esquema fundamental, atinadamente señalada por muchos autores, ¿verdad? Ellos señalan, dicen que estas estipulaciones están también enfrentadas, ¿verdad?, con la cultura en ese momento de donde ellos están tomando y están encontrando dentro de sus estudios esa cultura asiria que oprimía despóticamente y por lo tanto la teología deuteronómica es la empresa atrevida, digamos así, cuando está tomando estas estipulaciones, auténticamente teológica, de asumir una categoría y un formulario típicamente asirios para reafirmar y al mismo tiempo reformular la fe de Israel. ¡Qué espectacular! Este fue un salto. Entonces, mirá que estamos en el aspecto religioso y sin embargo estamos tomando el Berit. Es un aspecto bien político. Escuchen bien lo que estamos leyendo aquí y lo que estamos estudiando aquí. Es decir, que dentro del contexto histórico, dentro de una situación histórica, ¿qué es lo que está haciendo el Deuteronomio? O los estudiosos nos dicen que están haciendo los autores, esta escuela deuteronomista. Ellos toman elementos de su contexto en este momento ante una situación en que se encuentran de ser pisoteados, de estar por el suelo, estamos en el exilio, recuerden, y entonces ante esta situación utilizan este género literario para comprometer ¿a quién? Comprometer al pueblo. ¿Con respecto a quién? Con respecto a Dios. Se utiliza entonces esa misma fórmula del Berit, esta misma fórmula del género literario y los tratados de alianza para que el pueblo se pueda comprometer. Por eso se hacen estipulaciones, por eso también al final se hacen bendiciones y maldiciones, donde te hacen recordar, atención, lo que nosotros nos hemos comprometido con el Señor como pueblo elegido y que Dios nos ha elegido y nos ha mostrado todos sus beneficios. O sea, sigue los cinco pasos tan importantes que le hace pensar al pueblo. ¿Por qué? Tenemos que responder con prontitud a este Dios que nos ama, que nos quiere y que ha hecho una alianza con nosotros. Por ahora nos despedimos, queridos amigos. Seguiremos sobre este tema que es tan interesante, tan importante para entender todo el desarrollo posterior también de la Biblia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.